Juan capítulo 17, seguimos el libro de Juan y hoy voy a tratar de cubrir el capítulo entero. Si no, estoy consciente del tiempo y vamos a dejarlo a la mitad y podemos continuarlo después. Entonces vamos a seguir Juan capítulo 17 y le he titulado a este capítulo la oración de Cristo, o podemos llamarle la oración más grande de Cristo. Les doy un repaso breve. Jesucristo está con sus discípulos. Desde el capítulo 13 hacia este lado, hacia este capítulo, Él está solamente con los 11 y le está dando sus últimas palabras. Y estas son las últimas palabras que sus discípulos van a escuchar de Jesús, porque en el capítulo 18 Jesús va a ser traicionado y va a ser apresado. Ahora, en este capítulo, como habíamos dicho ya, vemos la oración del Señor. Y es en verdad un gran capítulo, contiene muchas doctrinas, mucha enseñanza, y es la oración más larga registrada en la Biblia. Hay otras oraciones donde la oración es básicamente una frase, o puede ser que sea un par de versículos, pero aquí vemos un capítulo entero dedicado a la oración de Cristo. La oración más larga registrada en la Biblia es Juan capítulo 17. Ahora, esta oración se lleva a cabo en camino a Getsemaní, entre el aposento alto y Getsemaní. Algunos han dicho que aquí está en el aposento alto, pero quiero mostrarles que Jesús está caminando yendo hacia Getsemaní. Juan 14, por favor. Ahora, si usted no sabe, Getsemaní es el lugar donde Cristo agonizó y oró al Padre por última vez antes de ser entregado. Es el lugar donde sus discípulos se durmieron mientras Él oraba. Juan 14, 31 nos dice que Jesucristo se levantó y dejó el lugar donde estaban ellos comiendo o tomando la Pascua. El 31 dice: más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Mire, levantaos. ¿Qué dice después ahí? Vamos de aquí. Ahora vaya conmigo a Juan 18. Juan 18, versículo 1. Dice así: habiendo dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y este huerto es conocido como el huerto de Getsemaní. Entonces Jesucristo ya no está en el aposento alto y aún no está en Getsemaní. Entonces está en camino a Getsemaní, en camino hacia ese huerto. Y los discípulos aquí simplemente le están escuchando. De pronto Jesucristo, vemos que Él se detiene y hace una oración. Y esa oración está aquí plasmada en Juan capítulo 17, sus discípulos escuchando. Los discípulos sabían que Jesús era un hombre de oración. ¿Por qué piensa usted eso? Ellos sabían que Jesús oraba porque ellos lo observaron y lo vieron orar muchas veces. Nota lo que dice Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Aquí vemos que era algo que él hacía muy a menudo. Entonces los discípulos sabían, Jesús es un hombre de oración. ¿Quién más nos puede enseñar que Jesús mismo? Entonces, mire, se nos enseña a nosotros a ser hombres y mujeres de oración también. Mire, le vuelvo a decir, son pocas las oraciones registradas de Cristo. Unas eran frases cortas, pero aquí vemos una oración que en verdad nos va a ser de bendición. Nos debe dar aliento esta oración. Nos debe también dar una convicción de orar más. Y también debemos poner en obra las cosas que Jesús le pedía al Padre. Ahora, note lo que dice ahí Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantó los ojos al cielo y dijo, y aquí empieza su oración, pero miren la primera cosa que él dijo: Padre, ¿qué dice después ahí? La hora ha llegado. ¿Sí se acuerdan qué significa la hora? Que lo iban a matar y él iba a ser después resucitado y glorificado. De eso se refiere la hora, el tiempo de su crucifixión y resurrección, el tiempo de su partida, el tiempo de su glorificación. Y Jesús ahora sabe que Judas ya va trayendo a los alguaciles para prenderle. Ya está en orden su traición. Entonces él dice: la hora ha llegado. La hora ha llegado. ¿Pero usted cree que Cristo estaba listo para ir a la cruz? Sí. Él le dice que Cristo ya estaba listo. Le voy a comprobar en la Biblia. Veamos en Isaías, vemos la actitud de Cristo es profetizada aquí. En Isaías 50, dice del 6 al 7, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias ni esputos. Las palabras injurias es maldiciones que le hablaban feo, pero los esputos son la saliva que le escupieron. Recuerde, todo eso se lo hicieron a Jesucristo. Jesucristo ya lo sabía, ya sabía lo que le iba a esperar. Pero vea lo que dice el 7. Porque Jehová el Señor, ¿qué dice? Me ayudará. Por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro, mira, como un ¿qué?
Como un pedernal. Y sé que no seré avergonzado. Esa palabra pedernal se refiere a una piedra bien dura, como un hierro, algo que es inflexible, que no se dobla. Y Jesús dijo, yo estoy listo. Él puso su rostro como un fierro. Algo que dice, ya estoy listo y nada me va a mover de aquí. Ahora, mi esposa a veces me cuenta que cuando iba a dar a luz, le da temor y miedo, pero en las últimas semanas dice que le da como un valor, como que, como dice este pasaje, como que pone su rostro como un pedernal y dice, estoy lista, I'm ready, me dice. Ahora, esto lo confirmamos en Lucas, capítulo 9, 51, dice así, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, ¿qué hizo Jesús? Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Sí vemos ahí? Que Él puso su rostro como un pedernal, afirmó su rostro, estaba diciendo, ya estoy listo, estoy determinado, vamos hacia adelante, yo sé lo que me espera, pero el Señor me va a ayudar. El Señor va a estar conmigo. De eso se refiere a la hora. Pero la preocupación del Señor durante este tiempo es por sus discípulos. Recuerde que estaban tristes, recuerde que ellos estaban angustiados. Entonces Él ahora va a orar por sus discípulos. Vamos a ver entonces la oración de hacia sus discípulos. Vamos a ver la intercesión. Ahora, hay tres cosas o tres personas que Cristo oró. La primera vamos a ver ahí, Jesús oró por Él mismo. Jesús oró por Él mismo. Una pregunta que usted puede hacer, pastor, ¿podemos orar por nosotros mismos? Bueno, Jesús lo hizo. Yo no creo que haya algo malo que usted le pida a Dios que le bendiga. Vemos personajes en la Biblia que pedían la bendición de Dios, pedían fortaleza. No hay nada mal en orar por usted mismo. Pero mire, la oración de Jesucristo era una oración abnegada. Una petición, abnegada. Escriba ahí, una petición abnegada. La palabra petición es una acción de rogar, de mandar o reclamar una cosa a una persona. Y aquí Él está pidiendo al Padre algo, pero no está pidiendo algo para Él mismo. O sea, le va a pedir que Dios le bendiga a Él, pero con el fin de ser bendición a otro. Dice Juan 17:1, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Pero mire, para que también tu Hijo, ¿qué dice ahí? Te glorifique a ti. Vemos que su oración era que Dios le glorifique a Él, para que Él pueda glorificar ¿a quién? Al Padre. Entonces es una oración abnegada. El Señor Jesús siempre buscaba glorificar al Padre y agradarle a Él. Dice así Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. Mire, porque yo hago siempre, ¿qué cosa? Lo que le agrada. Mire, yo le digo a usted que usted puede pedirle a Dios y puede rogarle a Dios con tal de que usted esté pidiendo algo para agradar a Dios. Usted puede pedirle a Dios y Dios nos manda que le pidamos con tal de que pedamos para agradarle a Dios. Hay un pasaje ahí. ¿Cuál es ese pasaje que sigue ahí? Primero de Juan. Vaya conmigo, Primero de Juan, por favor. No creo que lo puse ahí, ¿verdad? No. Primero de Juan. Me parece que es el capítulo 2. Capítulo 3, versículo 22. ¿Estamos ahí? Lo que podemos aprender de este pasaje es que uno puede orar cuando le pide algo a Dios. ¿Sabe qué? Ese versículo lo vamos a leer más tarde. Entonces vamos a regresar a Juan capítulo 17. Uno le puede pedir a Dios algo cuando le vamos a dar gloria a Dios. Vamos a ver en segundo lugar una petición sublime. Una petición sublime. Vimos una petición abnegada, ahora es una petición sublime. ¿Qué fue lo que le pidió? Mire lo que le pidió, dice, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Él está pidiendo ser glorificado. Ahorita voy a explicar lo que significa glorificado, pero lea lo que dice también el versículo 5, Juan 17:5. Ahora pues, Padre, mire, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La palabra glorificar habla de exaltar, alabar y magnificar. Y aquí le está pidiendo a Dios que le exalte a Él, que le glorifique a Él, que lo magnifique. Pero quiero notar que dice ahí, aquella gloria que tuve, ¿cuándo? Antes que el mundo fuese. Mira, hay personas allá afuera que dicen que Jesucristo no existía hasta que nació.
Este pasaje refuta esa noción completamente, que Cristo existió antes que el mundo fuese fundado. Otros les dicen que Jesucristo era uno de los ángeles de Dios. Es más, dicen que es el arcángel Miguel, y que Él no fue glorificado hasta que vino aquí. Pero este pasaje claramente también refuta esa noción, que Cristo había sido glorificado antes de que se fundase el mundo. Esto nos habla de la divinidad de Cristo, que Cristo es Dios mismo. Ahora, el Señor pedía ser glorificado para que Él pudiera tener el poder de glorificar al Padre. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, vaya conmigo a Juan 7:39, por favor. Esto habla de su muerte y resurrección. Para que Cristo sea glorificado, Él tiene que morir y tiene que resucitar. Le está pidiendo, Señor, dame las fuerzas para poder llegar al Calvario, para poder morir y después resucitar. Esta petición usted no se la puede pedir a Dios. Es una petición específica que Jesucristo le está haciendo por Él mismo. Dice Juan 7:39, esto dijo del Espíritu, que habían de recibirlos a los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido, ¿qué cosa dice ahí? Aún glorificado. Ahora vaya conmigo a Juan 15:8, por favor. Cuando Cristo sea glorificado, entonces los discípulos pueden predicar de Jesucristo, Él puede salvar a mucha gente y así el Padre va a ser glorificado. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿qué cosa? Mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mire, la meta de Jesús es glorificar al Padre, pero para que el Padre sea glorificado, Él tiene que morir y resucitar. Entonces, Él tiene que ser glorificado. Y cuando Él es glorificado, entonces ahora los discípulos pueden predicar de Cristo, la gente cree en Cristo y así es como el Padre es glorificado. Ahí conmigo Juan 17:22. Jesucristo dice que les va a dar la gloria a sus discípulos para que ellos hagan este trabajo. Versículo 22, ¿estamos ahí? La gloria que me diste, yo les he dado, mire, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ahorita vamos a hablar un poco de la unidad. Pero Jesús le dijo también a Pedro que le iba a glorificar con su muerte. Jesucristo dice que los cristianos también podemos glorificar a Dios. Y en este caso vemos lo que le dijo a Pedro. Vaya conmigo a Juan 21:19. La aplicación para nosotros es que usted y yo debemos buscar glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Cristo lo hizo y ahora nos pide que lo hagamos nosotros. Vea lo que Cristo le dijo a Pedro ahí en Juan 21:19. Esto dijo, dando a entender de qué muerte había de, ¿qué dice ahí? Glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Mire, Pedro murió y no sabemos cómo murió Pedro. Algunos han enseñado que él murió crucificado al revés. No sabemos si eso es verdad. Pero una cosa sí sabemos es que Pedro iba a ser matado, lo iban a asesinar a Pedro. Y dice la Biblia, aquí nos dice claramente que con su muerte iba a glorificar a Dios. Ahora yo espero que nosotros tengamos la libertad que estamos nosotros disfrutando ahora mismo en cuanto a la expresión religiosa o libertad de tener nuestra fe. Es una tremenda bendición. Pero aún aunque no tengamos que glorificar a Dios con nuestra muerte, debemos glorificarle con nuestra vida. Amén. Así lo dice 1 Corintios 10:31. Si pues comáis o bebéis o hacéis otra cosa, mire, hacedlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Todo lo que usted hace debe ser para exaltar a Dios. Todo lo que usted hace es para magnificar a Cristo. Esto habla desde su trabajo, esto habla desde su manera de vivir, cómo usted guía a su familia, su testimonio allá afuera, sus tratos, sus negocios, lo que usted pone en ese papel de los taxes, todo eso debe glorificar a Dios. Todo lo que haces debe glorificar a Dios. Ahora, si usted puede entonces examinarse lo que quiero hacer o lo que pienso hacer, ¿glorifica a Dios? Si la respuesta es no, usted no debería hacer esa cosa. ¿Podrá una persona decir, yo voy a emborracharme para glorificar a Dios? La respuesta es obvia, no puede hacer eso. Y uno no puede glorificar a Dios si a Dios no le agrada lo que estamos haciendo. Y Dios nos ha dado mandamientos y así es como se glorifica a Dios. Al guardar su palabra, al guardar sus mandamientos, al llevar mucho fruto, al evangelizar y ganar almas. En esto es glorificado nuestro Padre, dice la Biblia. Así que vemos que la primera parte de su petición era una oración o petición abnegada, una petición sublime. Escribo ahí en tercer lugar, una petición para salvación. Una petición para salvación. Dice versículo 2 al 3, regresando a Juan capítulo 17. Dice, como les has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le distes.
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este pasaje, estos dos versículos han sido citados por mucha gente que no tiene el mensaje correcto de salvación. El versículo 3 lo han citado muchos que dicen que Jesús no es Dios y que la salvación está en el Padre. Y el versículo 2 ha sido citado por gente que dice que Dios elige quién va a ser salvo. Y ahorita voy a explicar qué significa esta palabra, a los que le distes. Porque Jesucristo menciona esa frase a través de este capítulo, los que me distes, los que me distes, los que el Padre me dio. Ahora, aquí lo que está pidiendo Jesús es poder llegar a resucitar para poder dar vida eterna. Recuerde, si Jesús muere, pero no resucita, le dice la Biblia, vana es nuestra fe. Y la única manera que Él puede dar vida eterna es si Él mismo resucita. Y esta es la petición, dice, Él quiere la potestad que Él tenga sobre toda carne. ¿Para qué? Versículo 2. ¿Para qué dice ahí? ¿Para que qué? Para que dé vida eterna. Entonces el Señor quiere dar vida eterna. Y la única manera que lo va a hacer es si el Padre le resucita. Es lo que dice 1 Corintios 15, 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, mire, también por un hombre, ¿qué dice ahí? La resurrección de los muertos. ¿Y qué es la resurrección para el cristiano? La vida eterna. Es la vida eterna la que el Señor quiere dar a los que creen en Él. Pero Él necesita plenamente morir y resucitar. Usted y yo lo vemos desde un punto hacia atrás, porque eso sucedió hace más de 2000 años. Pero Jesús en ese momento está orando y lo están viendo hacia adelante. Por eso Él habla en ese sentido. Ahora, aquí no habla de un grupo elegido de manera arbitraria antes de la fundación del mundo. Porque hay mucha gente que usa estos pasajes para torcer y enseñan una doctrina que de que Dios eligió quién iba a ser salvo. Y dice, pues ¿no viste que Dios me lo dio? Y citan Juan capítulo 15, citan Juan capítulo 6, y si usted ha estado con nosotros, usted ya ha escuchado los estudios de esas secciones. Usted puede regresar y escuchar esos mensajes si usted quiere. Pero vamos a analizar lo que dice Juan 6, por favor. Para entender este pasaje, tenemos que usar el contexto de la Biblia. Miren lo que dice Juan 6, versículo 37. Dice así el versículo 37. Mire, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Ahora, ¿de quién habla este pasaje? ¿De quién habla el capítulo 17? ¿De quién hablaba el capítulo 15? Si usted ha estado aquí y se acuerda, eso hablaba de los 11. Hablaba de los discípulos. Su oración hacia los discípulos, los 11 que Dios le dio. Y ahorita se lo voy a comprobar. Porque mire, Jesús escogió ¿a cuántos? 12. A 12. ¿Y los 12 estaban con Él? ¿No estaban con Él los 12? ¿Cuántos habían? Había 11. ¿Qué pasó con el otro? Era un Judas, ¿verdad? Ahora, ¿él perdió su salvación? Según la Biblia, él nunca fue salvo. Él nunca había recibido a Cristo. Y ahorita lo vamos a ver en el pasaje. Aquí habla de los 12. Mira lo que dice el versículo 37. De nuevo al final. Todo aquel que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, ¿qué dice ahí? No lo echo fuera. Ahora, deje ahí un separador y regrese conmigo a Juan 17, versículo 12. ¿Estamos ahí? Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió. Mira, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ese pasaje es la clave de que no dice, me los diste y son salvos para siempre. Eso está hablando, me diste 12 y uno se perdió. Ahora, ¿la salvación es eterna? Sí. Entonces, ¿este versículo se trata de salvación? No, Señor. Porque dice que Él los guardó, pero no en cuanto a salvación. Recuerde, regresemos a Juan 6 para entender más a fondo este pasaje. Jesús dijo que el que viene a Él no lo echa fuera. Repito, 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, aquí está la decisión. Dios trae o atrae a todos a Cristo, pero uno tiene que creer. Y cuando uno cree, ¿qué dice al final? ¿No lo qué? No le echo fuera. Entonces Jesucristo nos recibe
en salvación y no nos echa fuera. Este pasaje no trata tampoco de salvación. Versículo 27, mire, ahí está el versículo de salvación. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Juan 6:40. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, ¿qué dice ahí? Tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí, ¿qué dice ahí? Tiene vida eterna. Entonces la salvación no es por elección. La salvación es por la decisión y fe de una persona. La elección que vemos en Juan 6 se trata que Dios eligió a 12 apóstoles para que llevaran la obra en la tierra, y uno de ellos dice que se perdió. Uno de ellos nunca fue salvo. Juan 6:70. Juan 6:70. ¿Estamos ahí? Jesús le respondió, no os he elegido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es, ¿qué dice ahí? Diablo. Eso no se le dice a un cristiano, ¿verdad que no? Es el diablo. ¿De quién habla? Dice, bueno, 71 dice, ¿hablaba de quién? De Judas Iscariote, hijo de Simón, porque ese era el que le iba a entregar, y era uno de ¿qué? De los 12. Regrese a Juan 17, por favor. Entonces vemos ahí, Jesucristo está pidiendo, tiene una petición de salvación. Quiere salvar al mundo, quiere morir y resucitar, pero no hablaba aquí de estos que me diste, no se refería a la gente que iba a ser salva, se refiere a los apóstoles de Jesucristo. Es una buena manera de estudiar la Biblia, porque a veces la gente lo lee y ve un pasaje y dice, ahí estoy yo, no me elegiste vosotros, sino que yo os elegí a vosotros, y la gente lo aplica a ellos mismos. No, Dios me eligió a mí, yo no lo elegí a él. Ese pasaje es para los discípulos. Jesucristo eligió a 12 discípulos. Uno de ellos nunca fue salvo, era hijo del diablo. Era un hijo de perdición, no creyó en Jesucristo, lo rechazó y ahorita está en el infierno. Pero los 11 son los que Él guardó, son los que Él pudo proteger mientras estaba aquí en la tierra. Esta declaración, aunque es inclusiva, no es igual como una declaración exclusiva. Vaya conmigo a Gálatas, le tengo que explicar este pasaje, pero mira, hay gente que dice, ves como los eligió a ellos, quiere decir que no eligió a los demás. Vamos a ver si eso es lo que la Biblia dice en Gálatas. Le voy a mostrar cómo es una falacia usar esta declaración inclusiva para usarla como una declaración exclusiva. Gálatas capítulo 6, capítulo 2, perdón. Dice así, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, mire, el cual me amó y se entregó ¿a quién? A sí mismo por mí. Pablo afirma que Cristo murió por él, ¿correcto? Ahora, ¿quiere decir que no murió por los demás? Aquí parece que está hablando exclusivamente que él murió por él. Pero es un error tratar de usar pasajes como este y decir, pues si murió exclusivamente por Pablo, quiere decir que no murió por nosotros. Inclusivamente por Pablo, pero no exclusivamente por nosotros. Y es lo que a veces esta gente enseña. Me refiero a los que enseñan la teología reformadora. Tenga cuidado con esas palabras que suenan bonitas. Nosotros no somos reformadores. La reforma se basa en los católicos que abandonaron la iglesia católica, como Martín Lutero, John Knox y como Calvino. Nosotros no venimos de esas ramas. Ellos trajeron consigo una doctrina de los gnósticos de Agustín, un hombre que se puso en liderazgo del cristianismo, entre comillas, más o menos en el IV siglo. Y antes de que este hombre llegara, el gnosticismo era refutado a través de todas las enseñanzas y cartas de los apóstoles. Pero este hombre vino y mezcló lo que era la enseñanza de Dios, y la Biblia la usan como una referencia, no como un libro doctrinal, sino como referencia, y usan pasajes para poder apoyar su falsa doctrina, y usan pasajes fuera de contexto. Entonces mire, esta enseñanza de que tú me los diste se refiere a los apóstoles. Y su oración en este pasaje, en esta sección que estamos leyendo, es para los apóstoles, los 11 que están con él. Ahora regresemos a Juan 17. Vamos a continuar esta oración. Y escriba por favor una petición acompañada con obediencia. Una petición acompañada con obediencia. Dice el versículo 4. Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra. Mire, he acabado. ¿Qué cosa? La obra que me diste que hiciese. Aquí el Señor está, recuerde, está orando
Pero ahora vemos que su petición está acompañada con obediencia. Es una tremenda declaración. Cristo terminó la obra que Dios le mandó. Vea lo que dice Hebreos 5:8, hasta dónde le obedeció. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, mira, aprendió, ¿qué cosa? La obediencia. Y la Biblia nos enseña que Dios sí contesta la oración. Pero si uno no obedece, olvídese. No debes de venir a pedirle a Dios si usted no está dispuesto a obedecer lo que Él manda. La Biblia es lo que enseña, 1 de Juan 3:22. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Este pasaje dice, usted tiene la potestad, el privilegio de pedirle a Dios cualquier cosa, pero si usted obedece, si guarda sus mandamientos y si hace las cosas que son agradables delante de Él. La gente dice, ¿para qué guardar los mandamientos? Ese es el Antiguo Testamento. Bueno, aquí dice este mensaje, en el Nuevo Testamento, el apóstol amado, si quiere que Dios le bendiga y conteste sus oraciones, debe usted guardar sus mandamientos y hacer lo que le agrada a Él, lo que es agradable delante de Él. Un hombre que ande ahí de morboso y de perverso y después piensa que va a venir a pedirle a Dios, olvídese. Una mujer que no lee la Biblia, no camina con Dios, no es obediente al Señor en sus mandamientos, no puede venir a Dios. Dios no va a contestar esa oración. Por eso es necesario que nos pongamos bien, que obedezcamos sus mandamientos, que hagamos lo que es agradable delante de Él. Porque otra cosa es hacer lo que es agradable delante de un hombre. Hacer lo que es agradable delante del pastor, de los hermanos, del vecino, de fulano de tal. Otra cosa es hacer lo que es agradable delante de Dios. Y cuando usted hace esto, dice la Biblia que usted tiene confianza de pedirle cualquier cosa. Cualquier cosa usted le puede pedir. Qué tremendo ejemplo nos da el Señor. Que Él dijo, yo acabé la obra que tú me diste. Y por eso Él tiene la confianza de orar al Padre. Vimos en primer lugar que Cristo oró por sí mismo. Era una petición abnegada, una petición sublime, una petición para salvación y una petición acompañada con obediencia. Vamos a ver en segundo lugar, Jesús oró por los 11 discípulos. Usted puede escribir nada más el número, si usted quiere escribe grande. Escribe los 11 discípulos. Aquí Jesús del 6 al 19... es una oración específica para los 12 discípulos. El 6 dice así, ¿estamos ahí? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Ya explicamos qué significa que me los diste, ¿correcto? Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Recuerde, esta oración es específica ¿para quiénes? Para los 11 discípulos. ¿Para Judas? No, él ya no está ahí. Él ya está preparando su traición. Estos fueron dados por el Padre cuando Él los eligió del mundo como discípulos. Ya lo hemos visto. Y lo que vamos a ver del 12 al 19 es una petición para ellos, pero vamos a tomar unas aplicaciones también para nosotros. Escriba en primer lugar, letra A, que sean guardados. El Señor pedía que sean guardados, que el Señor los guarde. Y hay personas que aplican este pasaje, Señor, guárdanos. La oración de Jesús es que nos guarde a nosotros cristianos, pero no, mire, vamos a ver por qué no aplica a nosotros esta idea de que que Jesús oraba para que seamos guardados. El 9 dice, yo ruego por ellos. Aquí habla específicamente por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas esos están en el mundo. Yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ahora, aquí vemos que el Señor Jesús está diciendo, yo quiero que ellos se guarden durante este tiempo. ¿Por qué? Mire, la Biblia dice que en los siguientes capítulos Jesucristo iba a ser quitado de ellos. Ahora, ¿ellos tenían el Espíritu Santo durante ese tiempo? No. El Espíritu Santo iba a venir a ellos cuando Cristo sea resucitado. Entonces ellos iban a encontrar literalmente solos, sin Jesucristo y sin el Espíritu Santo. Por eso le dice, Dios, tú guárdalos. Yo los guardé.
Y estaban conmigo Pedro, Jacob, y estaba conmigo Bartimeo y los otros apóstoles estaban conmigo. Pero yo me voy. Y mientras yo me voy, Señor, tú guárdalos. ¿Guárdalos de qué? Protégelos de la muerte, que no se aparten, que no caigan en tentación, que no se desanimen. Mire, vaya conmigo a Lucas, por su Biblia, Lucas. Este pasaje siempre me ha fascinado. Usted tal vez piensa o pensamos que los discípulos estaban bien firmes. Y tal vez creemos que ellos tenían toda la fe. Pero vea lo que dice Lucas 24. Jesucristo en esta parte de Lucas ya había resucitado y ya se le apareció a los discípulos. Vea lo que dice el 44. Y les dijo: estas cosas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Pero vea el 45. Entonces les abrió, ¿qué cosa? El entendimiento para que comprendiesen, ¿qué cosa? Las escrituras. Este pasaje dice que no entendían la Biblia. Este pasaje dice que Cristo tuvo que resucitar para darles el entendimiento cuando les dio el Espíritu Santo. Entonces vemos que ellos necesitaban ser guardados durante estos días. Cuando Jesucristo iba a ser tomado de ellos, lo iban a crucificar. ¿Qué hicieron los discípulos? Lo abandonaron. ¿Por qué lo abandonaron? Porque no entendían las escrituras, no sabían. ¿Cuántas veces Jesús le dijo que iba a resucitar? Muchas veces. ¿Cuántas veces Jesús le dijo que se iba? Muchas veces, pero no lo entendían, no agarraban el mensaje porque no tenían el Espíritu Santo en ellos. Entonces durante este tiempo, por eso muchos se desanimaron. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro lo negó 3 veces. Después se fue a llorar amargamente cuando Jesús lo miró de lejos. Y en vez de seguir en el ministerio, ¿qué hizo Pedro? Dijo: ya voy a regresar a pescar. Es como aquellos cristianos que el Señor los pone en un lugar, tal vez hasta un pastor lo pone como predicador, tal vez trabajaba como su servidor en el banco, ahí en lo que es las finanzas, y cuando se desanima dice: ya no voy a ser pastor. ¿A dónde le voy a regresar? Al banco. ¿Por qué hizo esto? No tenía el pleno entendimiento, porque después de que Cristo resucitó y les dio el Espíritu Santo, usted nada más vea Hechos capítulo 3 y vemos a Pedro en fuego predicando, siendo azotado, siendo después hasta abofeteado y encerrado, y hasta un día dice: vas a glorificarme con tu muerte. Pues mire, aquí vemos este pasaje que el Señor decía: guárdalos. Guárdalos porque están en el mundo y no son del mundo. El mundo los aborrece, el mundo no los va a querer. Y ellos tenían miedo, decían: hey, tú andabas con Jesús. No, yo no. Y otra le decía: tú hasta hablas como Jesús. No, ¿cuál de? Y empezó a soltarse las groserías. Por eso el Señor decía: guárdalos. Ahora, ¿esto nos aplica a nosotros? No, porque desde que usted fue salvo o salva, el Señor nunca le ha desamparado. Usted siempre está junto al Señor, o a lo menos la presencia de Dios siempre está con usted. Así nos dijo Jesucristo en Mateo 28:20. Al final dice: y aquí yo estoy con vosotros. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Amén. No hay ni un día que el Señor le ha desamparado a usted. No hay ni un día que la presencia de Dios no está ahí. Para estos discípulos sí hubo un tiempo que el Señor los dejó solitos. Pero para usted, el Señor ha estado con usted todos los días. Que usted no reconozca la presencia de Dios es otra cosa. Que usted no le busque a Dios es otra cosa. Cuando nos levantamos y estamos ahí rápido arreglándonos, poniendo el lonche listo y salimos por la puerta y no le tomamos en cuenta a Dios. Pero tenga por seguro, Dios estuvo ahí. Y Dios está ahí. Y el Señor nunca nos va a dejar hasta el fin del mundo. Hebreos 13:5 también dice esto, porque Él dijo: no te desampararé, ni ¿qué dice ahí? Ni te dejaré. Nunca le va a desamparar Dios. Pero hay muchos cristianos que se sienten desamparados, se sienten solos, se sienten que nadie está con ellos, que nadie les escucha, que nadie les entiende. No, es un error, usted se engaña. El Señor siempre ha estado ahí y Él siempre va a estar ahí. Les vuelvo a recordar de Elías. ¿Se acuerdan de Elías? ¿Qué decía Elías? Estoy solo, nadie quiere estar conmigo. Y es un problema cuando nos aislamos y nos llega la soledad al corazón y pensamos que a nadie le importamos. ¿Qué hace una persona cuando llega a ese estado de depresión? Se encierra en su cuarto,
Y solamente sale cuando tiene que salir. Pero regresa. Y muchos lo que hacen es duermen, les gusta pasar sus tiempos dormidos. Es el único tiempo donde sienten no hay dolor, no hay tristeza, y duermen y duermen. Se levantan para comer y vuelvan a dormir. Y es exactamente lo que hizo Elías. Elías solamente despertaba y comía y se dormía otra vez. Cuando se despertaba, ahí el ángel le ponía la comida. El ángel le decía, levántate. Después, en otro caso, los cuervos le traían la comida. Después, cuando fue a la cueva, ahí hacía lo mismo. Y le decía a Dios a Elías, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Tú no estás solo? Y dice, yo estoy solo, solamente yo he quedado. Soy el único que he quedado. ¿Pero quedó solo? ¿Quién estaba con él? La presencia de Dios. Muchos de nosotros buscamos amigos y compañeros y no hay nada mal en ello. Pero mire, usted debe consolarse y conformarse con la presencia de Dios. En aquel tiempo, cuando Pablo fue arrestado y lo llevaron al tribunal, ahí estaba él con las cadenas en las manos y las cadenas en los pies, entrando para ser acusado por los judíos por cuestiones de su religión. Ahí está entrando y podía ver al rey sentado en el tribunal. Veía a la gente que venía a observar y sus acusadores, y buscaba entre la gente a sus amigos. Buscó a Timoteo, buscó a Tíquico, buscó al amado Lucas. Dice la Biblia, todos me desampararon. Así lo escribe Pablo en Timoteo. Pero después le vino una visión. Jesucristo le dijo, no temas, porque yo estoy contigo. O sea, que aunque nos abandonen todos, Jesucristo siempre va a estar ahí. El Señor siempre está ahí. Por eso Jesucristo oraba que sean guardados, porque lo que hicieron es que ellos se apartaron, se alejaron de Dios mismo, de Jesús, cuando Él estaba siendo traicionado, y se quedaron solos. Pero también oró para que tengan gozo, para que tengan gozo. Juan 17:30. Ya hemos hablado del gozo a través de estos últimos capítulos. Es un tema que se repite en el 14, en el 15, el 16. Y lo vuelve a repetir aquí en Juan 17:13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. El Señor se iba y Él les dio su palabra para que se agarraran de ella. Decir, estas cosas les dije para que tuvieran confianza, para que tengan paz, para que sepan, sí, van a ser maltratados y perseguidos, pero es por voluntad de Dios, y así es como uno tiene gozo. Y Dios quiere que usted sea lleno de gozo también. Ahora le vuelvo a decir, usted y yo lo vemos de otra manera. Ellos vienen desde atrás de la cruz, nosotros vemos hacia adelante, por el lado delante de la cruz. Cuando usted llega a Cristo, el Señor le da el gozo por medio del Espíritu Santo. Romanos 14:17 dice así, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz. Pero vea la última frase, y gozo. ¿En qué cosa? En el Espíritu Santo. Es el gozo que solamente viene por el Espíritu Santo. Ahí dice que el fruto del Espíritu es amor. Después dice gozo. El Señor quiere que usted sea gozoso. Gócese, que se alegre. Y no ese gozo aparente. Que un aplauso a Cristo y alguien está contento, hermano. Ese no es el gozo. El gozo que viene por dentro. No tratar de que alguien siempre te ande animando. El gozo del Señor, dice la Biblia, es mi fuerza, es mi fortaleza, y es por fruto del Espíritu. Quiere decir que empieza desde adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Romanos 15:13 nos dice del gozo de la esperanza verdadera. Y el Dios de esperanza os llene ¿de qué? De todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Mire, de nuevo, el Espíritu Santo nos da el gozo, la esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? De que somos salvos. La esperanza bienaventurada que un día vamos a estar con el Señor. El mundo no tiene esa paz, no tiene esa certeza. Entonces, ¿cómo puede tener el gozo verdadero? O sea, pregúnteme a mí, si yo quiero o prefiero ganar todo el mundo y perder mi alma, o yo prefiero ganar mi alma y no tener nada aquí en la tierra. Y cuando usted ya tiene comprado el cielo, una mansión en el cielo, usted se puede llenar de gozo. ¿Cuándo fue la última vez que usted pensó en esa mansión gloriosa en el cielo? Que el Señor le ha perdonado, le ha salvado, Él ha pagado por todos sus pecados y saldó su caso en Jesucristo. O sea, la tenemos hecha está, porque yo sé que salvo soy. Si usted es salvo, usted puede llenarse del gozo verdadero. Y cuando usted camine por la carretera, por la calle, o esté en el trabajo, usted debe estar silbando, y usted debe estar siempre contento, alabando al Señor. Y dice, ¿y tú qué traes? Es que soy salvo.
¿A poco te crees tan salvo? La gente nos dice, ¿a poco usted no es salvo? Ni tú ni nadie sabe. Dice, yo sé que soy salvo. Porque lo primero que ellos piensan es que creen que nosotros somos buenos o pensamos que somos buenos. Al contrario, no, Señor, yo no soy salvo porque soy bueno, ni soy salvo porque lo merezco, ni soy salvo porque hice algo en cuanto a las obras, mi comportamiento, hice algo para agradar a Dios. No, Señor, lo único que hice es decir, Señor, yo no soy digno de ti, perdóname, sálvame. Amén. Así es la salvación sencilla. La Biblia lo enseña a través de ella. Entonces ahora puedo tener el gozo. Amén. El gozo. Qué bueno ser salvo. Imagínense, a veces paso yo por un panteón y hay lugares en otros estados donde la iglesia tiene un panteón, donde entierran a sus miembros. Entonces vemos una iglesia bautista que tiene su panteón y ahí está, tiene por lo menos unas 60, 70 tumbas, una iglesia ya vieja. ¿Dónde estarán esas 70 personas? Supongamos que eran miembros de una iglesia que enseñaba la salvación por fe, entonces están en la presencia de Dios. Y me acerqué a ver, uno de los letreros decía que murió en el año 1820. 1820. ¿Hace cuántos años? Hace 200 años. Hace 200 años él durmió aquí y abrió sus ojos en la presencia de Dios. Ahora mire, en el año 1820 yo no sé cómo era la tecnología. Yo no sé cómo eran los trabajos. Yo no sé cómo era la salud. De lo que he investigado, el hombre promedio vivía entre 40 y 50 años. Algunos, si viviéramos en ese tiempo, ya estamos en overtime, ¿verdad? Y hoy estamos viviendo en mejores tiempos. Los mejores tiempos que ha existido en la historia en cuanto a la comunicación, la salud, la ciencia, el viajar. ¿Cuándo usted podía viajar en un día de un continente a otro? Cuando se viajaba de un lado a otro, imagínense, en carreta y por los lugares peligrosos donde había indios, cruzaban de la costa de Nueva York hasta San Francisco buscando el oro, duraban años. Pero hoy, usted puede ver un negociante que hoy está aquí en John Wayne Airport, en la tarde está allá en Washington y en la noche está otra vez en su casa. ¿Puede imaginarse? Me pongo a pensar, toda esta gente que vivió en esos años, miré yo esa tumba. ¿Usted cree que vale la pena las cosas por las cuales sufría? O sea, se quejaba. Tal vez se quejaba porque no tiene un caballo nuevo. Tal vez se quejaba porque su carreta ya se le quebró la llanta y ocupaba una rueda nueva. O sea, me pongo a ver ese número y yo solamente pienso, esta persona ya no puede hacer nada para mejorar su estado en el cielo, porque ya murió. La ley dice, mejor perro muerto que león vivo. Disculpe, perdón, lo dije al revés. Mejor un perro vivo que león muerto. Ya se murieron esos hombres, ya se murieron esas personas, ya no pueden hacer nada. Pero mire, usted tiene vida ahorita. Amén. Usted gócese. Sí, porque lo que usted está pasando ahorita no va a importar en 100 años. Cuando venga otro cristiano y vea su tumba en 200 años, va a decir, ¿y cómo fue la vida de esa persona? A Dios no le va a no va a interesar en la gloria las cosas, las quejas. Y Dios dice, todo eso te lo mandé para que tu gozo sea cumplido. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago 1:2. Dios quiere que usted tenga gozo. Dice Salmo 43, 4 al 5. ¿De dónde viene el gozo, pastor? Viene de Dios. Amén. Salmo 43, 4. Entraré al altar de Dios. Al Dios, ¿de qué dice ahí? De mi alegría y de mi gozo. Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Pero ve lo que dice el 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Él es el Dios de nuestra alegría, el Dios de gozo. Solamente Dios nos puede dar ese gozo. Solamente Dios nos da la alegría verdadera. Así que llénese de gozo del Señor. La ley dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. La palabra que vimos ahí, abatido. ¿Por qué te abates? Significa por qué te debilitas, por qué te tiras al piso. ¿Por qué siente usted que no hay solución? ¿Por qué siente usted, por qué se turba? Turba significa que no hay paz dentro de usted. ¿Por qué? Si Dios es nuestro Dios. No quiero yo minimizar sus problemas ni ser
insensible a lo que usted pasa o lo que ha pasado o lo que vamos a pasar. Pero le quiero enseñar a que usted dependa de Dios. Amén. Que usted se fortalezca en Dios. Tenemos niños pequeños y necesitan nuestra ayuda. Y el Señor compara la vida cristiana al crecimiento de un ser humano. Desead como recién nacidos la leche no adulterada para que por ella crezcáis. Después nos habla de niños en Cristo. ¿Qué no sois niños? ¿Qué no sois carnales? Pero después nos habla ya como maduros, como padres espirituales, debiendo ser ya maestros. Entonces mi meta es enseñarle a usted a depender de Dios. Y yo siempre voy a estar ahí para ayudarle. Si usted necesita ánimo, necesita unas palabras de ánimo, quiere que ore, yo lo voy a hacer. Pero tenemos que aprender a crecer, a confiar en Dios. No quiero ser, como les había dicho de antemano o antes, un pastor que piensa o que le dice que la bendición está conmigo y sin mí usted está perdido. Eso no es verdad. Usted puede buscar a Dios y Dios le puede fortalecer. Y si usted le busca sinceramente y de corazón y de una forma fervorosa, es posible que Dios le bendiga a usted más que a mí. Hermano, dejo oro por ti porque Dios siempre me contesta a mí. Esa es una mentira. O que yo sea como una figura paterna para usted, que usted necesita siempre venir a mí para pedirme permiso para todo. Eso no es verdad. Usted puede aprender los principios de Dios y tomar sus propias decisiones. Amén. Siempre es bueno buscar consejo, no malentiende. Yo lo hago, hasta aún lo he hecho. Lo hago todavía. Pero lo que le estoy tratando de explicar en esta noche es de que usted aprenda a buscar al Señor para que Él sea el gozo en su vida, para que Él le fortalezca. Y no siempre busque ahí a alguien que le anime y buscando acá un pasaje, nada más tratando de echar una dosis pequeña o escuchar una prédica que le anime. No, busque al Señor, escudriñe bien las Escrituras, pase tiempo con el Señor, conózcalo a Él. Filipenses 4, por favor. Filipenses 4, vayan su Biblia, por favor. En Tesalonicenses, Pablo dice, estad siempre gozosos. Siempre. Siempre, pastor, siempre. Yo sé que para los amargados, una persona feliz es fastidiosa. No se preocupe por los amargados, usted sea feliz. Y les decía yo a los compañeros en el banco, mira, si quieres disfrutar el trabajo, si no quieres que sea pesado, porque trabajar con gente es pesado, lo que hemos trabajado con gente, sabemos esto. Hermano trabajó en el banco. El viernes atendía a 800 personas. Y uno se puede amargar. Me dijo a mí mi gerente, que era cristiano, me decía, mira, aquí ten cuidado porque aquí muchos se amargan porque todo el día están con gente y la gente les grita y les maltrata y les insulta. Y yo podía ver a mis patronas, ellas estaban bien amargadas, amargadísimas. Usted vea nada más a las enfermeras cómo empezaron primero entrando, que voy a rescatar, y algunas de ellas, no todas, pero algunas usted las puede ver ya, todas ya ni quieren ver a la gente. Cállate, siéntate, ¿verdad? Esto puede pasar para cualquier cosa, para cualquier trabajo. Entonces yo le decía a los nuevos, mira, tú tienes que disfrutar el trabajo, que te guste servir a la gente. Si quieres quedar bien, si quieres prosperar, haz lo que te dice el patrón, háblale bien al cliente, tú sé feliz por ti mismo. Y así lo hacíamos, así es como me enseñó mi gerente. Entonces nos decían, cuando venga otro cliente, levanta la mano bien alto, salúdalo, míralo en los ojos y dile, aquí le puedo servir. Y otros veían que le hacían, aquí no pido. Le decían las manos de T-Rex o de cocodrilo, las manos de cocodrilo. Y yo veía que los patrones siempre les andaban regañando, levanta la mano, levanta la mano. Entonces, para que no tenga problemas con el patrón, levanta la mano. I can help you over here, Mr. Josué. I know you. Come here, please. Y ahí viene Josué. Venga, hermano Josué. Aquí está, esta es mi ventanilla. I can help you over here. Y ahí viene Josué. ¿Qué tal, señor Josué? ¿Cómo le puedo ayudar el día de hoy? ¿A qué viniste al banco, hermano? ¿Más viniste? Oh, muy bien, claro que sí, le puedes dar con ese depósito. Y nos enseñaban, respóndeles bien, ¿qué va a hacer? Voy a hacer un depósito. Con mucho gusto voy a hacer el depósito. Claro que sí, deje yo le ayudo con ese depósito. Y ahí está haciendo el depósito. ¿En algo más le puedo ayudar, señor Josué? Oh, pues gracias por venir, Josué. Que tenga un fabuloso día. Ya se va Josué. El siguiente, ¿a no puedo aquí le puedo ayudar? Y así el siguiente. Y uno tenía que mantener esa actitud. Y sabe que cuando empezamos a implementar eso, todo cambió. Empezó a gustar el trabajo, la gente les empezamos a caer bien. Y hasta algunos decían, yo me espero con él. Y cuando era tiempo de Navidad, los coreanos me traían comida.
Me traían naranjas y todo lo regalaba porque no me gustaba lo que me traían. Pero podía yo ver que cuando yo empecé a tener un buen tiempo, a servir a la gente, y había gente que me gritaba y me maltrataba, ustedes son tranzas. Fue cuando explotó la economía en el 2008, ¿se acuerdan? Y tronó todo, y Banco América era uno de los bancos que recibió un préstamo del gobierno, y era el prestatario de Countrywide, que era la compañía de hipotecas más grande en todo el país, y un montón de noticias malas y esto. Entonces la gente decía que yo era ratero, que porque trabajaba por rateros. Los indios, you thief, you and your boss. Y me empezaban a gritar los indios, los chinos, los blancos. Y hasta a veces me caía así la salida por acá. Pero uno mantenía una buena actitud. No se preocupe, señor. Disculpe, después de yo mandarle un teléfono para que... Y tenía uno que mantenerse en una buena actitud. De pronto viene una muchacha con otra. I can help you here, how are you? Le empecé a decir, y me dijo, ¿alguien está demasiado feliz? Así son los amargados, hermano. Repela. Ahí le dice, somos la luz del mundo. ¿Sabe qué hace la luz? La luz candila. Dice la Biblia que somos la sal de la tierra. ¿Y qué hace la sal? Cuando le pones sal en una herida, ¿qué hace? Arde. Mira, hay veces que el mundo nos va a aborrecer. Por eso le decía, el mundo te va a aborrecer. Tú eres diferente. Tú me perteneces a mí. Pero yo quiero que tú tengas gozo aún en ese mundo que te aborrece. Ahí nos dice Filipenses 4. En el versículo 4. Regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. Y otra vez, ¿qué dice ahí? Regocijaos. Mire, yo investigué qué significaba esta palabra que dice gozo y regocijarse. El gozo pues es la alegría. Qué bendición, estoy alegre. Pero regocijarse es hasta dar un salto de alegría. Es diferente. ¿No le ha tocado a usted que estuvo tan alegre que quiso hasta brincar? ¿Sí le ha pasado? ¿Sí? Cuando le dieron un trabajo no lo pudo creer, hasta ¿cuánto van a pagar? Y hasta quería brincar de alegría. Tal vez cuando la novia le dijo que sí, no lo podía creer. Por teléfono, soy yo, ¿sí estás seguro que soy yo? Para que no te confundas. Pero dice, Dios quiere que nos regocijemos en Él, que todos los días, siempre, como que damos un salto de gozo y alegría. ¿Por qué? ¿Porque lo tenemos todo? No. Nunca lo vamos a tener todo. ¿Porque tenemos salud? No. Hay algunos que no sabemos que estamos enfermos. ¿Qué nos ha pasado eso? Uno de nuestros hermanos duró meses con un dolor aquí en la espalda. Meses. Finalmente ya no aguantó el dolor. Estaban evangelizando y no aguantaba el dolor. Y nada más porque estaba en medio de hermanos que, hermano, vaya al hospital, vaya al hospital. Ese día le dijeron que tenía stage 4 cancer. Y murió unos 5 meses después. Entonces, no lo tenemos todo. No siempre vamos a tener salud. No siempre vamos a estar aquí en la tierra. Pero Dios dice, regocijaos siempre. Siempre gócese. Hay que gozarnos en el Señor. Vamos a dejarlo ahí y continuaremos la próxima semana. Padre Santo. Vamos a continuar entonces de aquí, de la letra C en adelante. Vamos a continuar el capítulo 17. Habíamos quedado que el Señor quería que ellos tuvieran gozo. Pero ¿cómo iba a tener gozo? Bueno, escribo ahí letra C. Que sean separados. El Señor pedía que ellos sean separados. Y en verdad uno no puede disfrutar del verdadero gozo del cristianismo a lo menos que se separe de las cosas que Dios llama pecado o las cosas pecaminosas. Dice Juan 17, ahí del 14 al 17 leemos, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes. ¿De qué dice ahí? Del mal. Miren, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu palabra es verdad. Jesús aquí oraba por sus discípulos, oraba por ellos diciendo, ellos no son del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Yo tampoco soy del mundo. Y es una cosa que nosotros como cristianos debemos entender, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hay personas que se van a montes muy altos o montañas y se separan del mundo con el fin, entre comillas, de consagrarse a Dios.
forman monasterios, ¿cómo se pronuncia así? Y van a lugares donde ellos se están separando completamente de la sociedad y ellos, según en su mente, están tratando de acercarse más a Dios. Pero Dios nos dice, mira, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Porque en dado caso, entonces debemos salir del mundo, decía Pablo. Pero no, usted y yo estamos en el mundo para servir a Dios, para alcanzar al mundo. Pero hay algunas cosas que él les decía que ellos tenían que separarse del mundo. Ahora, esta verdad nos aplica aún a nosotros, porque no vamos a ser quitados del mundo, vamos a seguir aquí en el mundo. Y Dios nos manda, Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y Dios nos manda que nuestras obras sean vistas para que Dios sea glorificado. Mira, vaya conmigo a Mateo capítulo 5, por favor. Mateo 5. Dice así el versículo 14 en adelante. Esta es una analogía del cristiano. El cristiano se le llama la luz del mundo. Dice 14, ¿estamos ahí? Vosotros sois, mire, la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de ¿quién dice ahí? De los hombres, mire, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oh, si el Señor quiere que usted alumbre esa luz, que se dé a conocer la luz, que la gente le vea a usted, pero no para que usted y yo seamos glorificados, no para que usted y yo seamos exaltados, sino para que la gente glorifique a Dios en nosotros. Dice Gálatas, por favor, vaya conmigo a Gálatas, capítulo 1. Esta era la meta de Pablo. Pablo quería que los Gálatas glorificaran a Dios. Y aquí Pablo da unos detalles acerca de su vida pasada. Vean lo que dice ahí en el versículo. Vamos a empezar del 21 nada más. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. El 22 dice, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir, a aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predican la fe que en otro tiempo asolaba. Ve al 24. ¿Y qué hacían? Y glorificaban a Dios, ¿en quién? En mí. El Señor quiere ser glorificado por medio de los cristianos, por medio de nuestra conducta, nuestra vida. Por eso el cristiano debe vivir una vida separada. Aunque está en el mundo, no es del mundo. Aunque estamos en el mundo, no le pertenecemos al mundo. El mundo habla de las cosas del mundo y usted y yo debemos hablar de las cosas de Dios. Mire, usted y yo somos diferentes al mundo. Hablando de los que somos creyentes en Jesús como Salvador. Mire, somos diferentes en nuestra posición. Somos salvos por fe y por gracia. Somos diferentes en nuestra naturaleza. Usted y yo recibimos al Espíritu Santo y Él nos dio una nueva vida en Cristo. Somos salvos por fe, pero ahora debemos andar en el Espíritu. Somos diferentes por el amo o el Señor que usted y yo tenemos. Nosotros servimos a Cristo. El mundo puede que sirva al dinero, la fama, la gloria del hombre, pero usted y yo servimos a Dios. El cristiano es separado también en su propósito. Nosotros vivimos para agradar a Dios. No buscamos agradarnos a nosotros mismos. No buscamos hacer lo que a nosotros nos agrada, sino a Dios. Somos diferentes al mundo también en nuestra ciudadanía. Ahora, yo sé que algunos somos ciudadanos de Estados Unidos, tal vez otros de otros países, pero la diferencia entre el mundo y nosotros es que ahora usted y yo somos ciudadanos del cielo, según Filipenses. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice la Biblia, en nuestra conducta. Somos diferentes en nuestro comportamiento. Dios quiere que vivamos para andar en buenas obras. Somos diferentes en nuestro destino. ¿A dónde vamos? Vamos al cielo y somos diferentes en nuestro gozo y paz. ¿Cómo busca el mundo? ¿Cómo busca el mundo alegrarse? Busca tal vez el entretenimiento, el pasatiempo y busca gozarse de esa manera, pero usted y yo buscamos el gozo en las cosas de Dios y recibimos la paz que Dios nos da. Por eso el Señor nos dice que debemos ser apartados. Debemos separarnos del mundo. Vaya conmigo a ustedes Romanos 16 ahí. ¿Estamos ahí? Romanos 16, 17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de, ¿qué dice ahí, hermanos?
de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os, ¿qué dice ahí? Apartéis de ellos. Mire, ahí la Biblia nos enseña que debemos apartarnos de personas que no creen o no siguen la misma doctrina que usted y yo seguimos o hemos recibido. ¿Qué doctrina creemos nosotros? ¿De dónde sacamos nuestra doctrina? De la palabra de Dios, de la Biblia. Algunas personas me han preguntado que ustedes tienen un credo. Levanto la Biblia, este es nuestro credo. Pero no tienen ustedes una lista de credos. Dicen, no, Señor, porque el hombre siempre corrompe la verdad. El hombre siempre se equivoca. Por eso no vamos a sostener un credo de una asociación, una denominación. No, Señor, nosotros seguimos la palabra de Dios. Seguimos la doctrina de la Biblia. Y si una persona enseña diferente doctrina, ¿qué dice la Biblia que debemos hacer? ¿Cómo dice? Debemos apartarnos de ellos. No, Miguel, ven para acá, por favor. Porque mire, mucha gente se lleva más bien por sus sentimientos y se lleva más bien por lo que, por su cariño hacia una persona. Dice, pero es que es mi amigo y lo quiero mucho. No es el pastor que le está diciendo esto. No es el Señor. Disculpe, no soy yo, es el Señor. Leamos de nuevo. Mas os ruego, hermanos, mire, que os fijéis. Si note la palabra fijarse ahí, esa palabra indica señalar. Se debe señalar a los que causan, mire, divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Pero mire, esta indicación, este pasaje indica que dentro de la iglesia, supongamos que viene una persona que está enseñando diferente doctrina. Ahora, en ninguna cabeza, ninguno de nosotros estamos de acuerdo 100% en ninguna cosa. Nosotros vamos a tener diferencias en muchas cosas, pero hay doctrinas que vamos a llamarle crucial, las cuales son falsas doctrinas. Dios llama doctrinas destructoras. Hay doctrinas destructoras y hay doctrinas que no son destructoras. Obviamente es porque no tenemos suficiente luz para saber o interpretar un pasaje o explicar algo que Dios en verdad no habló mucho. Por ejemplo, de los ángeles. Uno no sabe todo de los ángeles, no sabemos mucho de ello. Hay poco en la Biblia acerca de eso. Entonces, por esas cosas yo no voy a apartarme de un hermano. Si el hermano piensa una cosa diferente a lo que yo pienso en cuanto a los ángeles, no voy a apartarme de él. Pero si empieza a decir, no, pero es que para ser salvo, tú tienes que bautizarte. Entonces ya vemos una doctrina destructora, de la cual entonces debemos apartarnos de ellos. Y si él dice, no, es que yo no creo que uno se va a salvar nada más por creer en Jesús. ¿A poco ustedes creen en una salvación barata? Nos han acusado de una salvación barata. ¿Es barata nuestra salvación? No. Les dije, hermanos, no es barata, le dije. Es gratis. Barata significa que yo solamente pongo un poquito. No, el Señor nos ofrece una salvación gratuita, dice la Biblia. Es el don de Dios. El don de Dios es la vida eterna. Somos salvos por gracia, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces yo trato de convencer a esta persona y si no quiere, entonces yo debo apartarme de esa persona. Gracias, hermano. Toma asiento. Ahorita te voy a llamar otra vez. Primera Tesalonicenses 4:3. ¿Estamos ahí? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis ¿de qué? De fornicación. Vimos en primer lugar en Romanos, Dios quiere que nos apartemos de los que enseñan falsa doctrina o creen diferente doctrina, pero también debemos apartarnos nosotros de la fornicación. Esto ya incluye lo moral. Y mire, aunque yo pienso que es algo muy malo el cometer adulterio, vivir en fornicación, Jesucristo nos llevó a un plano más alto. De solamente ver a una mujer y codiciarla a nuestro corazón. Dice, ya adulteró en su corazón con ella. O sea que el hombre debe apartarse de la fornicación, apartarse de las cosas que le llevan a la fornicación, apartarse de ciertas amistades. Si hay un amigo que le está incitando y tratando de convencer, vamos a un club, vamos a ver a algunas mujeres, tiene que apartarse de esas cosas. En diciembre fuimos a Sonora, estuve en Sonora con un muchacho, fuimos a una conferencia. Y salimos a comprar ahí lo que le llaman un Oxxo. Allá hay un montón de tiendas allá, Oxxos, para comprar algo antes de dormir. Y apareció un muchacho. Y el muchacho me decía que si yo quería unas cervecitas, porque él tenía ahí para vender. Dije, oh, no, yo no tomo. Me dijo, mira, acá hay unas mujeres. Y las mujeres quieren mujeres. Dije, man, I'm married. Le dije, estoy casado. Oh, perdóname. Pero mire, imagínense cuántos hombres llegan a un hotel así, solos. No hay quien les esté vigilando, quién está hablando con ellos. Y viene alguien así para ofrecerles algo así.
Debe apartarse de esas cosas y decir, yo no quiero nada de eso. Tengo que apartarme de este compañero que siempre me anda hablando de morbosidades. Tengo que apartar de mis ojos estas pantallas. Debo yo apartarme de tener estas conexiones o estas personas por internet que yo no debo estar. Uno debe apartarse. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Segunda Tesalonicenses 3:6 dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis. ¿De quién, hermanos? De todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Vimos en primer lugar, apártese de gente que enseña diferente doctrina, apártese de la fornicación, la inmoralidad, pero ahora aún de los hermanos. ¿Quién es un hermano? ¿Quiénes son? Otro salvo, otro creyente en su iglesia. O sea que a ti todos nosotros nos llamamos hermanos porque somos hijos del Padre Celestial. Y ahora dice, apártese de todo hermano que anda desordenadamente. Y usted nada más vea el contexto de qué se refiere Pablo. ¿Quién era una persona que andaba desordenadamente? Había dos tipos de personas. Uno era una persona que no quería trabajar. Dice la Biblia que el que no trabaja, que no coma. Y apártese de ese hermano. Y el otro era el que no quería ser gobernado. El que no quería seguir la misma dirección de la iglesia. Una persona que viene, pero no tiene en verdad un deseo de apoyar, de hacer algo, de crecer, ni mejorar. A esa dice la Biblia, de esas personas, apártate de ellos. Aléjate de ese hermano. ¿Por qué? Porque ese mismo hermano después te va a jalar a ti. En la iglesia, sí, en la iglesia también sucede esto. Hay algunos que son nuevos completamente al cristianismo y vienen a una iglesia y en cuanto algo sucede así, se les quebra el corazón. Yo pensaba que los cristianos eran diferentes. Yo pensaba que así no así hacían las cosas. Mire, yo les he dicho esto. Si Jesucristo se cargó en Judas, ¿cómo su servidor no se va a cargar uno así? Siempre va a entrar gente, va a haber gente dentro de la iglesia que anda desordenadamente. El domingo a la noche aprendimos cómo ayudar a estos hermanos. No los vamos a desechar. La ley dice que debe apartarse de él, no te juntes con él, pero tenés que orar por él, amonestarle y decirle, échale ganas, ¿qué estás haciendo? Ánimo, busca al Señor, vente a la iglesia. Dios quiere que los amonestemos unos a otros, pero tenemos que apartarnos de ello, no pasar más tiempo con ellos, tal vez en forma íntima, en las casas o en algún restaurante. Y yo no voy a andar revisando esto, usted créamelo, yo no voy a andar tras de cada persona. ¿Y por qué anda? Usted ya escuchó el mensaje para su bien y usted después decide. Yo creo que uno debe ser suficiente maduro para tomar esa decisión. Pero hay personas, mire, y esto sí da a veces coraje, porque se les advirtió, se les enseñó esto. Después lo ve con una persona que simplemente anda hablando mal de todos los hermanos en la iglesia. Y dice, ya viste al hermano Hilario. De pronto aquella persona tiene unos malos ojos hacia el hermano Hilario. Después dice, no, el hermano Miguel también anda peor que este. Y entonces uno empieza a mirar al hermano Miguel con malos ojos. Y todo lo que dice, quizás sea verdad, quizás no sea verdad. Pero ve cómo una persona se puede desanimar en los caminos de Dios por una persona que anda desordenada, que no anda en orden, no anda siguiendo el mismo paso del liderazgo de la iglesia, de la visión de la iglesia. Por eso de tales personas debemos apartarnos. Segunda de Corintios 6:17 dice así, por lo cual salí de en medio de ellos. ¿Y qué dice después ahí? Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Aquí ahora habla de un yugo desigual. El yugo desigual trata de más que una amistad, una asociación, una persona que no es salva. Cuando uno se junta para un negocio, cuando un muchacho busca a una muchacha y no es creyente, el Señor le llama esto yugo desigual. El yugo implica dirección, porque usaba el ejemplo de dos animales que jalaban y tienen que ser iguales. Ahí le prohibía que pusieran, por ejemplo, a lo que era un animal llamado buey y que pusiera acá a un animal que era como un asno, un burro. No podía uno ponerlos juntos. Era abominación. Y es el ejemplo que el Señor usa aquí. No puede un cristiano después agarrarse con uno que no es cristiano para hacer tratos o negocios o casarse. Y miren, no hay tal cosa como el noviazgo evangelístico. Porque hay muchas muchachas que dicen, me caso con él y él va a cambiar.
Hermanita, usted sabe que no hemos cambiado, ¿verdad? Mire, dice la muchacha, mira, lo voy a invitar a la iglesia, y le dice, mira, y tienes que ir a la iglesia, y aquel muchacho, con tal de agradarla, hace todo lo que dice la muchacha. Y los hemos visto, ahí está bien sentadito, ahí escuchando, alegre, y hasta aprende a decir amén y todo. Pero después que recibe todo lo que él quería, ya cuando él agarra más poder, muchas veces hemos visto que sacan a las señoritas de la iglesia. Ya no vienen a la iglesia, porque se unieron a un yugo desigual. Y hay muchos que llegan hasta el mero matrimonio, y después se casan, y después las cosas empiezan a cambiar en la casa. Pero no que tú amabas a Dios, eso yo nomás lo dije para que te casaras conmigo. Eso que le estoy diciendo, yo lo he visto muchas veces. Yo crecí en una iglesia desde los 8 años fiel, sin faltar cada domingo, años en la juventud. Miraba a muchachos que se casaban y después terminaban allá afuera. Muchos se han casado con muchachas que no quieren nada con Dios, pero dices que estaba bien bonita. Yo estoy seguro que ahora que ya tienen años casados, no le importa qué tan hermosa es, se le hace muy fea a esa misma mujer. Pero aquella mujer después está llevando a los hijos de este cristiano a hacer su primera comunión, al bautizo, y le está haciendo le está enseñando todas las cosas que usted sabe, que el muchacho sabe que eran mal. Después se carga un escapulario y que le pone ahí un santito, y ahí está el padre además agonizando, no puede hacer nada. Qué tristeza, por eso se les advierte que os apartéis. Nos tenemos que separar de tales personas. Y algunos dicen, pero entonces, ¿de dónde voy a encontrar yo una esposa? Bueno, el Señor le dice, busca al Señor primero, y el Señor le va a dar a su tiempo. Yo le puedo dar muchos ejemplos de hermanos que simplemente buscaban a Dios. Mire, cuando yo tenía más o menos 19 años, me entró como una desesperación, pues tengo que entrar a buscar ayuda a alguien porque luego se me va el tren. Y hablé con una señorita, y pues no funcionaron las cosas, me decepcioné. Entonces yo le empecé a pedir al Señor, Señor, ayúdame, dirígeme a una persona. Yo voy a venir a la iglesia para servirte, para aprender. Yo no voy a andar ya pensando con quién en estos momentos. Voy a enfocarme en crecer espiritualmente. Y eso es algo que se nos enseñó en la iglesia. Dice, tú estás con los ojos hacia arriba y tú sigues tu camino sirviendo al Señor. Un día vas a chocar con ella. Así nos enseñaban, y era cierto. Sirviendo al Señor, un día como que tropezamos sobre ella, y la miré a la hermanita, y más me la quedaba mirando, qué guapa sería. Señor, le decía, estoy sirviendo. No puedo yo ahorita concentrarme en una muchacha, tengo que servir al Señor. Y el Señor, ayúdame, quítame esto. ¿Se acuerdan? El Señor me dijo, menso, ella es. Así me dijo el Señor. Ya me di cuenta, ella es la muchacha, ella es tal vez la que el Señor quiere para mí. Y ella sentía lo mismo. No nos hablamos, por 6 meses sentíamos algo, ella conmigo y yo con ella. Y nunca le dije nada a ella, no le dije nada a mis papás, simplemente oraba, la observaba, miraba cómo era su conducta. Finalmente decidí hablar con ella, hablé con mi papá, le dije, ¿qué te parece la hermana? Mi papá es un hombre de muy pocas palabras. Me dijo nada más, está bien. Eso es todo lo que me dijo. Pero mire, esas palabras tienen mucho peso. Cuando es mi papá, nada de mamá, ella me soltó como 3 horas explicándome cosas que va a hacer. Y esto, que aquello. Finalmente yo dije, está bien. ¿Qué? Y ahí voy yo para hablar con ella. Y me dice que no. Él les enseñó en nuestra iglesia que cuando venga a ti dile que no unas 2, 3 veces para ver si es cierto. Que hay muchos cobardes que nada más dicen que no, ya se van. Hasta dejan las cosas de Dios. Y me dijo que no. Y por 1 año me tuvo así. Y le dije, oye, ¿por qué 1 año después de que nos casamos? ¿Qué onda? ¿Por qué 1 año tanto me dejaste? Es que yo quería estar segura. Yo también vi muchas cosas. También crecí en la iglesia. Ya tiene razón. Ya finalmente voy con el pastor de ella. Era nuestro pastor. Mi papá ya estaba aparte, pero entonces tuve que ir también después con el pastor. Ya era pastor de ella nada más. Y fui con el papá de ella. Nos dieron algunas sugerencias, recomendaciones. Y así fue como iniciamos entonces ahora nuestro noviazgo o nuestro cortejo. Mire, y les digo yo, les enseño a los muchachos, mira, no es nada mejor que encontrar a su pareja en los caminos de Dios, que casarse bien, salvo, conociendo al Señor, ya cuando son maduros también, espiritualmente hablando.
Yo empecé a hablar con ella a los 21 años y nos casamos hasta los 24 años. Y ha sido para mí, ha sido una bendición, ha sido una tremenda bendición, porque se me enseñó a mí a hacer el rol del hombre, el hombre espiritual, y mi esposa es mi discípula. Yo le enseño a ella muchas cosas en la Biblia. Ella aprendió muy bien, recibió una buena educación en su propio hogar, donde mi suegra fue una muy buena madre, muy buena esposa. Entonces los dos teníamos buenas escuelas. Y aprendemos y tendemos ahora este matrimonio después de 10 años. En verdad a mí se me ha hecho una tremenda bendición. Pero te los digo, no, muchas veces mi papá me decía que tú tienes una muy buena esposa. Tal vez te da razón, eso es la razón de por qué tal vez yo no tengo tantas riñas en el hogar. Pero yo doy gracias a Dios que no me uní en un yugo desigual. Y muchas veces cristianos llegan a Cristo, gente llega a Cristo sin conocer a Cristo, se casaron y cometieron muchos errores. Y ahora tienen que restaurar, y tienen que sanar heridas y cicatrices que hay y aprender a perdonar. Y es algo muy difícil. Muchos hombres casados cristianos me han dicho a mí, yo quisiera haberme casado en la iglesia joven. Y le dije, pero con la misma esposa, ¿verdad? Y más no dicen nada. Y dije, no, mano, no pienses así. Si usted ya llegó a Cristo casado, usted tiene que luchar, ni tenga fantasía, ni se imagine cómo me hubiera yo casado. No, ya está, ya tiene. Eso ya para usted no puede cambiar. Un muchacho en el trabajo, él lo casaron. O sea, él viene de una iglesia donde una mujer profetizó y le dijo, Dios quiere que tú te cases con esa muchacha. Y él obedeció y se casó. Pero años después me contaba todos los problemas que tenía en su matrimonio y nunca expresaba cariño hacia su esposa. Y una ocasión estaban ahí preguntando en el trabajo porque estaban rifando algo para Hawái. ¿Quién quiere ir? ¿Quién quiere ir? Y los muchachos se preguntaban, ¿y a quién vas a llevar? Si tú ganas, ¿quién vas a llevar tú? Y le preguntaban a él y dice, a mi esposa, ¿no? Sí. Fue lo primero que él dijo. Él es cristiano. No lo pude yo creer. ¿Por qué no quieres llevar a tu esposa? No, yo que esa vieja, ¿quién la va a querer llevar? Pues es tu esposa. Y me dijo él, se miraba a otra muchacha en el trabajo, una muchacha cristiana, y le dijo, oye, imagínate, si fuéramos solteros. Dijo, un momentito, no somos solteros, ni te pongas a soñar. No, pero más imagínate, no, ni imaginarte. Tú y yo ya estamos casados, no tenemos ojos para otra mujer, no tenemos nosotros un corazón ya para otra persona. Tú ya, enfócate en tu esposa y ámala. Me echó una mirada más bien enojado, se fue. En otra ocasión estaba otro muchacho, miraba que él siempre miraba a todas las mujeres. Dije, oye, tú estás casado, ¿qué estás haciendo? Y dice, ¿eso qué importa? ¿Cómo que qué importa? Sí importa mucho. Dios sabe esto, dice, Dios quiere que tú cuides tus ojos, pero no estoy haciendo nada. Dice, nada más estoy observando la belleza de Dios. Mire, no es una puesta del sol, no es una montaña, es una mujer. Y ya después me di cuenta por qué. Él también cristiano, ¿sabe cómo se casó? Fue a un club nocturno. Con uno de sus amigos le dijeron, let's go nightclubbing, vamos a los clubes. Ahí van ellos de un club a otro. Y llegaron a un club con la música tocando fuerte. Dice que la vio al otro lado de la sala y se le arrimó y ahí tuvieron una noche nada más, una noche de pasión, dijo él. 3 meses después, ahí viene esta mujer buscándolo. Él dijo, tengo 3 meses buscándote. Dice, ¿y para qué? ¿Qué hice? Bueno, estoy embarazada. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a hacer responsable? ¿O lo voy a hacer yo solo? ¿Y sabe qué le recomendaron sus padres? Hijo, tú eres cristiano. No puedo creer que hiciste eso, pero ahora tienes que hacerte responsable por esta criatura. Y aquel hombre se casó con esa mujer que no conocía a Dios, que no amaba a Dios, que no tenía ni un temor de Dios. Y ahora, siempre que platicaba con él, problemas tras problemas con su esposo. Pero se advierte, mucha advertencia, jóvenes, señoritas, no unáis en yugo desigual. Salid de en medio de ellos y apartaos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice entonces, si en esta iglesia no hay con quién, vendrá. Eso ha pasado muchas veces. El Señor siempre trae la pareja perfecta para usted. Usted, como les había dicho, espere en el Señor, ore, ruegue. Ya vamos al siguiente pasaje. Mira Timoteo 6:5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué dice después ahí?
Apártate de los tales. Nos han preguntado, ¿y qué tiene malo que yo escuche a esta persona o a este predicador? Bueno, si tiene falsa enseñanza, Dios quiere que te apartes de los tales. Evita a eso, dice también la Biblia. Segunda Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Mire, y apártese, ¿de qué cosa? Iniquidad. De iniquidad, todo aquel que invoca el nombre del Señor. Recuerde, estamos en el mundo, pero tenemos que separarnos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Recuerde, no se refiere a separarse de los árboles y las cosas del mundo como la naturaleza. Se refiere a la gente y al sistema de este mundo. Separémonos de los que enseñan falsa enseñanza y doctrina. Separémonos de la inmoralidad. Separémonos de los hermanos que andan desordenadamente. Y separémonos de toda iniquidad y pecado. Entonces el Señor quería que ellos sean separados. Pero letra D, vamos a ver que el Señor quería que ellos fueran santificados. Que sean santificados para Dios. Juan 17, del 17 al 19 dice así. Santifícalos en tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados. ¿En qué cosa? En la verdad. En la verdad. Mira, la palabra santificado significa ahora apartado para Dios. Existen otros términos como la separación, la santificación, santidad y santos. Por ejemplo, la Biblia llama Jerusalén la ciudad santa. No era una ciudad perfecta, porque muchos piensan que ser santo significa ser perfecto. No, significa ser apartado para Dios. Y esta ciudad no era perfecta, tenía muchos problemas, había el pecado, moraba ahí. Sino que refiere de ser apartados, consagrados a Dios. Esto habla de servir al Señor, vivir para Él. Ahora ven por acá otra vez, hermano. Vamos a suponer que este varón tiene muchos problemas, tiene vicios, muchos malos amigos, muchas cosas que causan problemas en su matrimonio y riñas y todo eso, ¿verdad? Entonces la esposa le reclama y le dice, Miguel, siempre llegas tarde, no hay para comer porque te lo gastas todo, no tenemos para la escuela de los niños, y empieza a decir todos los problemas, siempre con tus amigos, le prestas a ellos sí les das, y no quieres nada con nosotros, y nosotros estamos sufriendo, te necesitamos. Y eso es algo muy común. Pero de pronto él acepta a Cristo y se separa de todos los amigos, de los vicios que tenía, y ahora está apartado, ¿verdad? Pero ¿qué cree? Aún no pasa tiempo con la familia, aún no lee la Biblia, no ora, no guía a su familia. Se apartó, pero ¿qué cree? No se santificó. Y muchos cristianos así son. Se separan de muchas cosas malas, pero nunca en verdad se acercan a Dios, no empiezan a leer la Biblia, no empiezan a crecer. ¿Y qué cree? Es igual, el hogar es hasta a veces peor, porque la mujer dice, ahora yo sé que eres diferente, pero ahora no haces, no sigues, yo pensé que tu problema eran los vicios. El problema yo veo es que no me quieres a mí, no quieres a la familia. Entonces mire, la santificación es algo muy importante. El Señor quiere que nos apartemos, sí, de las cosas malas, pero ahora que nos unamos, nos acerquemos a servirle a Él, vivir para Él, tener una vida íntima, una comunión fuerte con Dios. Ahora nosotros fuimos santificados, en primer lugar, por la salvación. Dice 1 Corintios 6:11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, y habéis sido, ¿qué cosa dice ahí? Santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu nuestro Dios. Ahora la santificación, la salvación, habla que Dios nos separó para Él y somos santificados, por eso se llama santos. Pero ahora existe la santificación en la vida práctica, una vida consagrada, dedicada y pura. Y quiero decirle que ese es un proceso. Esto no pasa del día a la mañana, porque tenemos mucho que limpiar a veces. Tenemos que purificarnos. Vamos a Juan 17:19, de nuevo dice de esta manera. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados. ¿En qué dice ahí? En la verdad. Mire, tenemos que leer entonces la Biblia todos los días para santificarnos.
para limpiarnos, para limpiar la mente. La Biblia quita después los malos hábitos y las malas costumbres. La Biblia quita después la boca sucia. ¿Cómo sucede? Yo no sé. Yo solo sé que la Biblia tiene poder para hacerlo. Y eso lo hemos comprobado. Su servidor lo comprobó. Yo empecé a leer la Biblia bien, ya así cada día desde los 17 años para acá. Llevo 35 años y el Señor nos ha ayudado a crecer, a madurar. Y he visto hermanos que cuando ellos empiezan a leer la Biblia y a caminar con Dios todos los días, se empiezan a santificar todos los días. El Señor empieza a limpiarles, purificarles, la mente se las lava. Dicen, ¿qué? ¿Te lavaron el coco en esa iglesia? Sí, el coco y el corazón y todo, porque estaba bien sucio. No le dé vergüenza decir, sí, es que nos estamos lavando en Cristo Jesús. Estamos siendo purificados por la palabra de Dios. Se nos empieza a quitar los malos hábitos que teníamos. Ya no tiene usted esos deseos que tenía antes. Empieza usted a tener deseos por las cosas de Dios. Alguien le ofrece después algún vicio. Dice, no, sabes que yo no estoy bien, gracias. Mi cuerpo le pertenece a Dios. Yo quiero servir al Señor. Pero ¿sabe qué pasa cuando usted deja de leer la Biblia? Regresa otra vez a ese estado donde estaba antes. Por eso tienen que leer la palabra de Dios. No hay nadie en este cuarto que no lea la Biblia por 30 días y no cometa el peor pecado en el mundo. Todos nosotros podemos caer. El que piense que está firme, mire que no cae. La clave está en pensar. Una persona dice, yo estoy bien. Dice, yo estoy bien, no leo la Biblia, pero estoy bien. No, cuidado, tú piensas que estás firme. Ahora, ¿quién es el que está verdaderamente firme? ¿Quién tiene su corazón afirmado? El que lee la Biblia todos los días. El que está caminando con Dios. Ahora, ¿por qué lo hace? Porque el Señor lo mandó y es la única manera de evitar después yo caer en el pecado, caer en la amargura, caer en el desánimo. Es leer la Biblia todos los días. Pero recuerde, es santificarse para vivir para Dios. Nos hace más como Jesús, dice ahí de nuevo el 19. ¿Estamos ahí? Dice Jesús, y por ellos, mire, yo me santifico a mí mismo. Nuestro ejemplo de santificación era ¿quién? Jesucristo. Dice, yo me santifico. Entonces, para ser como Jesús, debemos santificarnos. Vea lo que dice el 18 ahí. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Así es como nos prepara el Señor para servirle de manera efectiva. Tenemos que limpiarnos del pecado. Dice 2 Timoteo 2:21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. ¿Qué dice la siguiente palabra? Santificado, mire, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Es el deseo de Dios usarnos, pero Él solamente usa instrumentos limpios. Él no usa a instrumentos sucios. Él no va a usar a un hombre que anda de doble vida y lo va a usar para su gloria. No, Señor, el Señor solamente usa a instrumentos que se han santificado, que se limpian de estas cosas. Van a ser útil al Señor. Si una cosa no es útil, entonces es... Usted lo dijo. La pregunta que le hago es, ¿útil usted para Dios? ¿Se santifica todos los días? ¿Se está purificando? ¿Está mejorando su manera de ser, su conducta, su manera de hablar? ¿Está dejando ciertas costumbres que a Dios no le agradan? ¿Se está apartando de la inmoralidad? ¿Está usted pasando más tiempo en la palabra de Dios que cualquier otra cosa? Entretenimiento, perdiendo el tiempo en la computadora, en el teléfono, en la televisión. Usted está viviendo una vida santificada. Si usted lo hace así, entonces así el Señor le va a usar a usted. Ahora recuerde, es un proceso. Yo he visto a gente entrarle de lleno y cambiar, y el Señor los usa grandemente, y otros como que prueban el agua. Ahora sí le entro, sí lo hago, sí lo hago. Pero mire, le doy el ejemplo de varios hermanos que yo he visto. Llegan a Cristo y dentro de unos meses su vida cambia completamente. Ellos deciden deshacerse de cualquier cosa que en su casa no agrada a Dios. Y el hombre dice, aquí familia, vamos a cambiar, vamos a tomar decisiones, nuestra familia va a ser diferente. Y empieza el hombre hasta a cambiar y hablar de diferente manera, trato diferente. Y todos están sorprendidos, toda la familia, ¿qué está pasando? ¿Qué le pasó a papá? Se está santificando, está caminando con Dios. De pronto el Señor lo empieza a usar en el ministerio, en alguna obra. Pero recuerde, es un proceso. Un día seremos completamente santificados, como lo dice 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz
os santifique, ¿por qué dice ahí? Por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. ¿Cuándo? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo venga, entonces seremos completamente santificados. Mientras usted está aquí en la tierra, usted carga un cuerpo, la carne. La carne siempre está luchando contra usted. La carne le dice, hoy no vayas a la iglesia, hoy está muy frío, hoy quédate un rato, no te despiertes. Mira, tú te mereces este día. Y la carne está ahí tratando de convencerle. La carne le dice, pues ¿qué tiene de malo mirar nada más? Tú nomás mira, gózate un poquito. Por eso tenemos que andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne hasta que seamos completamente santificados, hasta que Cristo venga. Hasta que el Señor se lo lleve o hasta que Cristo venga. Yo espero ver la venida del Señor. A cómo se ven las cosas. Cada generación ha enseñado, aquí viene. Y bueno, nosotros también creemos eso, que tal vez durante esta generación Cristo va a venir. Y cuando Él venga, Él nos va a santificar por completo. Entonces vimos ahí, era la oración por los 11 discípulos y tomamos algunos principios para aplicarlos a nuestra vida. Por último, vamos a ver, Jesús oró por sus futuros discípulos. Jesús oró por sus futuros discípulos. Juan 17:20 dice así, mas no ruego solamente por estos, o sea, los 11, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Cristo rogó, y no solamente por los 11 apóstoles, sino también por los que iban a creer por medio de esos 11. Los apóstoles, vimos en la Biblia que ellos hablaron la palabra a mucha gente y muchos creyeron. Cristo oró por ellos. Después esos nuevos creyentes fueron esparcidos y le hablaron a otros. Cristo también oró por ellos. Estos hablaron a los gentiles y Cristo oró también por esos gentiles. Y los gentiles llevaron el evangelio a todo el mundo a través de los siglos. Cristo oró por ellos también. Finalmente la palabra llegó a su vida y usted creyó. ¿Qué cree? Cristo está orando por usted. No solamente por estos, sino los que habían de creer en mí por medio de ellos. Jesús oró por nosotros. Y quiero decirle que Cristo aún sigue orando por nosotros el día de hoy. Nos salvó y ahora dice la Biblia que Él vive intercediendo por los que ha salvado. Hebreos 7:25 dice así, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre, ¿para qué? Interceder por ellos. Entonces Jesús no solamente nos salvó, Él oró por nosotros hace 2000 años y Él aún sigue orando por nosotros el día de hoy. ¿Cuáles eran las peticiones de Jesús? Escribe en primer lugar que seamos unidos. Seamos unidos. El Señor quiere que nos mantengamos en unión como iglesia local. Juan 17 dice el 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Sí notó las palabras ahí? Uno, unidad, perfectos en unidad. El deseo de Dios para nosotros es que seamos una iglesia unida. No habla de una unificación para hacer una sola denominación, sino que habla del cuerpo de Cristo, que seamos unidos como iglesia. Efesios 4:16 nos dice esto mismo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Si nota aquí es la Biblia que el Señor quiere que estemos juntos, unidos para edificarnos. Y esa es la meta de Dios. La unidad es para permanecer fieles. Unidos por la divina naturaleza que hemos recibido, unidos por el tener el mismo sentir, pensamos la misma cosa, tenemos al mismo Padre, tenemos la misma doctrina, unidos como un solo corazón, dice la Biblia, unidos por la misma voluntad y propósito. ¿Cómo podemos mantenernos unidos? Bueno, vea el versículo 26 en Juan 17.
Debemos tener el amor de Cristo. Dice, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Si vemos ahí la importancia de amarnos unos a otros. Para estar unidos, debemos estar unidos en amor. Debemos amarnos unos a otros. Si usted es parte de nuestra iglesia, usted recuerde, es responsable de los demás. Usted debe amar a los demás. ¿Qué es la cosa más grande que usted puede hacer para otro miembro? Es orar por él. Pedirle que Dios le bendiga, pedirle que Dios le guarde, que le dirija. Pero también debemos mostrarla en los hechos. Vemos lo que dice 1 Corintios 1, del 9 al 13. Para mantenernos unidos usted y yo, y como iglesia, debemos estar unidos con Dios. ¿Estamos ahí? Versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, ¿qué dice ahí? Una misma cosa. Esto habla de una unidad. Y que no haya entre vosotros, ¿qué cosas? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros, mire, contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Vemos la importancia aquí de mantenernos unidos, evitar las divisiones. En esta iglesia había grupos de personas y cada uno tenía a su héroe preferido. Unos decían que ellos querían a Cefas, que es el apóstol Pedro. Otros decían que era Apolos, tremendo predicador. Y otros decían, no, yo soy de Pablo. Pero mire, Pablo aquí les está llamando la atención porque había divisiones entre ellos. ¿Pero por qué estaban divididos? Porque no estaban unidos con Dios. Me encanta lo que dice el versículo 11, que Pablo fue informado por los de Cloé. No hay nada malo en informar al pastor o al siervo de Dios cuando hay algo malo. Porque si es por ayudar y si es para evitar destrucción o problemas graves, y muchas veces la persona más indicada para ayudar es el líder de la iglesia, el liderazgo, se le debe informar. Y en este caso Pablo era el apóstol. Le dijeron, Pablo, aquí en Corintios hay mucha división. Los hermanos no quieren trabajar juntos, no están siguiendo el mismo rumbo, no están bien, no estamos siguiendo el mismo compás. Venga para acá otra vez, hermano Miguel. Hermano Miguel aquí me está ayudando el día de hoy. Ahora, el hermano Miguel ha mostrado una tremenda amistad a su servidor y hemos trabajado juntos, estamos muy unidos. La razón no es porque uno es especial, no es porque uno tiene un poder especial y él es divino, no, Señor. Simplemente que él cree lo que yo creo. ¿Y qué es lo que nosotros creemos, hermano Miguel? La palabra de Dios. Entonces yo sigo la Biblia y él sigue la Biblia. ¿Y qué cree? Podemos él y yo unirnos. Ahí le dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, dice la Biblia. No, la respuesta es no. Si dos personas no están de acuerdo, no van a andar juntos. Pero ¿cómo nos vamos a unir? El cristianismo se une por lo que Dios dice. Nos unimos al tener la misma mente de Cristo, al tener la misma dirección de Cristo. Esta semana pasada ganó un equipo de Tijuana, ganó el equipo de Tijuana, no sé qué ganó, pero me mandó un mensaje de grupo y ahí empezaron a pelearse los demás. No, que la América, no, que Morelia, y empezaron ahí. Yo sé que lo hacen a veces nada más de broma, pero mucha gente se une por un equipo. ¿Se ha visto eso? Gente de diferentes fondos van ahí a un estadio, se pintan la cara, se ponen la camisa, compran los cuernos y andan ahí echándole porras a la camisa, porque después cambian de jugadores y sigue la misma camisa. Le están echando porra a las camisas. Es mi equipo. Te dicen, perdimos, ni jugó. Pero es tan grande la unidad por un equipo que hasta se hacen amigos con gente que ni conocen. Y hasta se abrazan. ¡Go! ¡Go! Usted nunca ni abrazan a sus hermanos en su casa. Ni a su esposa abrazan muchos, pero ese día ahí se dan un tremendo abrazo con un barbón. La unidad por un equipo, el amor de un equipo. Qué vergüenza para los cristianos, ¿no? ¿Cuál es la meta de ese partido? ¿Cuál es? Que un equipo eche más goles. Eso es todo. Y ahí se van con la cabeza en alto, ganamos, y el otro derrotado completamente. Pasan días sin poder dormir bien, porque su equipo perdió. ¿Cuál es la meta de la iglesia local?
¿Para qué Dios estableció la iglesia? El propósito de la iglesia lo encontramos en Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ese es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es evangelizar. Nosotros llamamos esto ganar almas, predicar el evangelio, ir. ¿Sabe cómo nos unimos como iglesia? Al venir a evangelizar. Así es como usted va a estar bien unido con la iglesia local. Cuando usted diga, yo voy a ir a predicar el evangelio, yo voy a ir a estar ahí, porque eso es lo que Dios nos mandó. Lea lo que dice a finales de Marcos capítulo 16, lea lo que dice Hechos capítulo 1, Lucas 24, todos ellos en los evangelios terminan con el mismo mensaje: vayan y predíquenle, vayan y busquen a los perdidos. La siguiente parte es el crecimiento, la doctrina, que nos enseñemos las cosas que el Señor nos ha enseñado. Nuestra unidad después viene por la doctrina, por medio de las enseñanzas, el discipulado. Y después es, dice la Biblia, para enseñarnos a nosotros a trabajar para Dios. Mire, este es el propósito de la iglesia. Si usted hace estas cosas, usted mantendría la unidad. Pero muchas cosas nos hacemos más que bien ociosos, no haciendo lo que debemos hacer. Y cuando uno no anda en las cosas que debe andar, entonces va a hacer las cosas que no debe hacer. Por eso, para mantenernos como iglesia unida, siempre vamos a mantener lo principal en la iglesia, y es que la gente sea salva, bautizada y después instruida. Filipenses 1:27 dice así, mire: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo, ¿qué dice ahí después? Unánimes por la fe ¿de qué? Del evangelio. Ahí está el deseo del apóstol para la iglesia de los Filipos, que nos mantengamos unidos, pero con un propósito. No es para tener compañerismo nada más como iglesia, aunque lo hemos tenido. Usted sabe muy bien, tuvimos una tremenda noche de Año Nuevo, tuvimos un tremendo banquete de parejas y queremos tener mucho compañerismo. ¿Pero con qué fin, pastor? Bueno, para que después nos unamos en el mismo propósito para combatir por la fe del evangelio. Así es como nos vamos a mantener unidos como iglesia. Y no nos vamos a preocupar por cosas secundarias. Mire, créalo o no, pero hay cambios en algunas iglesias donde dice, vamos a comprar unas sillas diferentes. Hay gente que se molesta, en ese color no me gusta. Y se aferran al color. Y cambiaron la carpeta, pusieron este piso. ¿Y por qué? ¿Y por qué no me consultaron a mí? Y ¿sabe por qué sucede esto? Porque esta iglesia no tiene un propósito. No tiene una dirección. Nuestro propósito como iglesia es evangelizar, discipular y enseñar para que después nos multipliquemos para hacer el mismo trabajo. Así que únase al propósito bíblico de la iglesia local. Y el Señor quería que ellos sean unidos, pero también quería que ellos estuvieran con Él. Que estemos con Él, que estemos con Jesús. Le vuelvo a repetir, Jesús ora con una perspectiva mirando la cruz delante. Usted y yo miramos ya este pasaje mirando la cruz hacia atrás. Jesús sabía que Él iba a enfrentar una tremenda batalla espiritual de este punto a la cruz. Y en una ocasión Él agonizó y hasta sudó sangre. No por el temor que tenía. Yo no creo que Él tenía temor. La semana pasada hablamos de ello. En Isaías profetizó acerca de Jesús y vimos en Lucas que Él afirmó su mirada hacia Jerusalén. Pero Él sí tenía, yo creo, el temor de que muriera antes de llegar a la cruz. Ahí le dice que Cristo miró la cruz, el gozo puesto delante. Entonces Jesús no tenía miedo a morir. Yo creo lo que Él temía en el momento que le pidió a Pedro y a los discípulos que tomaran espadas. ¿Sí se acuerdan de esa parte? Consíguense una espada, vende tu capa y compra una espada, le dijo en otra ocasión a Jesús. Y dijo Pedro, aquí hay dos espadas, con esas basta. ¿Por qué cargaban espadas? Ellos cargaban espadas porque tal vez Satanás iba a interrumpir el plan mismo de Dios. Yo sé que Dios todo lo sabe, pero recuerde, Jesús aún vivía ahí en su cuerpo humano, limitado. Y la única explicación que yo puedo ver por qué Él se llevó esas espadas. Y cuando era tiempo dijo, guarda tu espada. El que vive por la espada muere de la espada. ¿Se acuerdan? Pues regañó a Pedro. Y Pedro dijo, pero tú me dijiste que trajera las espadas.
No, porque el Señor ya le había dado la victoria ahí cuando él oró en Getsemaní. Pero bueno, aquí el Señor está mirando desde un punto de atrás hacia adelante y está orando que podamos estar con Él. Y se hace esto por medio de llegar a la cruz. Juan 17:24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Note que Él ora por los que están con Él en ese momento, y oró también por los que iban a creer por medio de ellos, y su oración era que veamos su gloria, que lleguemos al cielo. El Señor quiere que los cristianos de hoy, ahora que creemos, estemos con Él. ¿Usted quiere estar con Dios? Vaya conmigo a Filipenses, por favor. Hay algunos cristianos que dicen, todavía no, Dios, todavía un ratito aquí. Pero mira, aquí vemos al apóstol Pablo, que él no sabía, él quería estar con Cristo. Filipenses 1. Dice así el versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tremendo, ¿verdad? Si vivo, dice, yo voy a vivir para Cristo, pero si muero es mejor, es ganancia. Dice el 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en el beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. 23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Aquí Pablo dice, yo sé que para mí el vivir es Cristo, y si yo muero yo voy a estar con Cristo, pero yo no sé qué escoger. Si me quedo aquí en la carne, yo puedo servir a Cristo, pero yo quiero estar con Él, que es mucho mejor. Y ahí se encontraba en un dilema Pablo, ¿qué voy a hacer? El Señor quiere que estemos con Él, y el Señor nos va a llevar algún día y nos va a mostrar su gloria. Terminamos ahí Juan 17, del 25 al 26. Aquí vemos una última promesa, una conclusión y promesa. Versículo 25 dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Aquí el Señor les da la promesa diciendo que como lo conocieron a Él, el amor de Dios va a estar en ellos también. La próxima semana vamos a ver el arresto de Jesucristo y cómo Jesucristo va a ser después interrogado, cómo Pedro lo va a negar y va a ir a ser condenado por Pilato. Vamos a orar.